es en relación a la pregunta que se estaba haciendo. Es que yo creo, fíjense ustedes, o alguien podría decirme, que este valor de 20.6, sí, Lucky, por favor. Inge, buenos días. Buenos Yo días. creo que respecto a la pregunta que usted está diciendo, creo que para mí el 20.6 sí está bien, pero como dice que las medidas de tendencia tienen que centrarse como en un número central, entonces sería como la mitad de esas cantidades que usted tiene ahí, que serían 5. Entonces la media sería el número 6, si no estoy mal. Y esa No, bueno. entonces sería la respuesta de la media, porque el 20.6 sí está bien, pero solo es como una manera para calcularla. Pero en sí el número es el central de los datos que tenemos, ¿o no? Gracias. No, tiene razón en el sentido de que la media está bien calculada y que, de acuerdo a las características y a las definiciones que estamos indicando de las medidas de tendencia central, una de ellas indica que es como que el valor que tiende a indicar un valor que es representativo del conjunto de datos y es el valor donde todos los valores tienden a concentrarse, es como definición. Pero fíjense ustedes que por lo que decía hace ratitos la, señorita, ¿sí? Es que, bueno, si alguien les pide a ustedes, calculen la media, no va a haber para dónde. Si la media calculada a través de estos datos que están acá en celeste, la media es 20.6. Pero, bueno, decía, el valor tendría que ser 6 y tiene razón, sí, en cierta forma, porque yo creo que el valor representativo del grupo de datos, creo yo, o como lo expresó la estudiante hace ratitos, sería como un valor que puede ser 6. No lo hemos determinado, solo lo consideró ella de esa manera. Y esa consideración es lo que yo estaba de alguna manera tratando de que ustedes llegaran a definir, ¿sí? A ver que cuando los valores, ¿sí?, son afectados por valores extremos, como este tipo de valores que están acá, mire, que este valor que está acá es yo podría decir, este es un valor extremo, porque casi todos los valores están entre ahí muy cercanos, ¿verdad? Está 5, 6, 7, pero ya el 80, y es un valor bastante diferente en relación a los demás grupos, a los demás datos que nosotros tenemos ahí. Y entonces, cuando la señorita decía, creo que el valor sería 6, sí, pero esa ya sería otra medida de tendencia central. Y creo que sí tiene razón en ese sentido de decir, la medida sería 6, pero como que la si ahorita le doy, si hay alguien que está levantando la mano, bueno, de hecho son dos estudiantes, ahorita les doy la palabra. Primero Ronnie y después Diego, pues solo voy a terminar esto. Sí, es que a lo que voy es que de repente, y eso lo decía hace ratitos la estudiante, creo que el valor sería 6. Eso quiere decir que el 20.6 como que no sería tan adecuado, ¿verdad? No sería tan adecuado que en un estudio, si ustedes tienen esta situación, pudieran decir, bueno, ese es el valor representativo. Yo creo que eso tendría como valor, está bien calculado, ¿sí? Pero como indicar que es el valor representativo de la población,
no sería el más conveniente, no sería el más conveniente. ¿Por qué? Porque los valores extremos, como en el caso del 80, ¿sí? ¿Sí? Hacen o distorsionan el valor de la media. Aunque el valor está calculado. Si ustedes le piden cuál es, calcule la media y diga cuál es el valor de media ahí, el valor de media es 20.6. Ahora, ¿qué piensa en relación a ese 20.6? Eso, como dicen muchos, eso ya es otra situación, ¿verdad? Es otros 5 centavos más, porque ya acá diría, bueno, 20.6 es la media que está bien calculada, ahí no hay para dónde, pero no es un valor representativo de ese grupo de datos. El valor podría ser otro, ¿sí? Sí, por favor, Diego, y después, no, perdón, Ronnie, y después Diego, por favor. Ingeniero, me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera Lucky, Ajá. pero yo lo vería de otra manera, no sé qué me dirá usted, pero yo siento que el 20.6 representa la mitad, por decirlo así, como su nombre lo indica, es la media del número más bajo que es 5 y el número más alto que es 80. Y la representaría, el punto medio de todas esas edades sería 20.6, por decirlo así, no sé si estoy bien, bueno, es lo que yo pienso, no sé. Muy bien, está bien. Sí, lo que sucede es que por definición habíamos dicho que, la media es como que compensa de alguna manera eso, o sea, trata de justificar esos valores que están, y usted cabalmente lo dice, es como que dentro del 5 al 80, ahí ese valor que de 20.6 es el como que el valor que ajusta a todos los valores, que a unos los sube, a otros los jala, y por eso yo les presentaba a ustedes este esquema acá, ¿sí? Porque la media lo que trata de hacer es como que justificar esos valores, ¿sí? Es como que equilibrar los valores, tanto valores extremos que pueden ser el valor más alto como el valor más bajo, son valores extremos, pero para este caso, yo diría el valor extremo para este caso particular del ejemplo es el 80, porque ese se sale de la mayor parte de datos que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, cuál es la mayor parte de datos, dónde están esos datos ahí, pero hay un valor extremo que es parte de la distribución, ¿sí? Y si nosotros calculamos la media con ese dato también, pues ese dato nos distorsiona en cierta forma el valor, pero ese valor de 20.6 trata de justificarlo, trata de como que de encontrar el punto de equilibrio dentro de todo ese grupo de datos, pero a la hora de interpretar el 20.6, quizá, tal vez, lo que sea, pueden pensar, no sea el valor más adecuado ya para cuando nosotros estemos sacando nuestras conclusiones, ¿sí? Para ese tipo de situación. Sí, por favor, si, el otro estudiante. Sí, ingeniero, yo solo quería aclarar eso, porque como estaban, va a repetir, la fórmula es la suma de los valores, que sería 5 más 5 más 6 más 8, si no estoy mal, y dividido entre la cantidad de valores. Por eso es que da el 20.6. De ahí, como usted estaba diciendo anteriormente, yo siento que la media, más que el medio de esta cantidades, es la representación de la media de la suma de las cantidades. No sé si estoy equivocándome. Por eso, digamos, ese 5 más 5 más 6 más 7 más 80 me daba un resultado de 5 más 5 más 80. La idea, lo que quería decir es, ingeniero, que esa ¿Sí? tendencia de media termina siendo la mitad de la suma de esas cantidades, porque esa suma daba 103 dividido dentro de la cantidad de esos valores, que era 5. Yo veo 5 cantidades, 5 valores ahí, entonces es 20.6. Así, muy bien, así es. No, así es, está bien. Muy bien. Ahora vea, sí, gracias por los aportes que hicieron cada uno de ustedes sobre esta parte. Bueno, veamos ahora la otra situación, este otro grupo de datos que nosotros tenemos acá. Miren,
Si tenemos otro grupo de datos donde los valores son 5, 6 y 7, ¿sí? La media la obtendríamos sumando esos valores, ¿sí? Donde la sumatoria sería 23, ¿sí? 23, o sea, 5 más 5, 10 más 6, 16 más 7, 23, dividido dentro de el total de datos que nosotros tenemos, que para este caso son 4, ¿sí? El total es 5.75. Ahora, fíjense ustedes que a lo que yo iba, y tal vez por eso le dimos tanta vuelta al asunto, pero yo creo que esa es la idea, ¿sí? De generar esta discusión y ver si de esto podemos sacar algunas conclusiones, algunas situaciones ahí que sean de importancia. Acá es que para mí, por ejemplo, cuando los datos, ¿bien?, son más homogéneos, ¿sí? La media es el valor más adecuado. Acá 5.75, creo yo, ¿sí? Perdón, solo quiero ver si alguien está pidiendo la palabra, pero, perdón, solo quiero ver acá, a ver, acá, ¿sí? Aquí es un valor de 5.75, miren, que para este conjunto de datos, a eso quería ir, por eso estuvimos dándole mucha vuelta ahí al asunto, pero es un poco, este valor sí, a consideración sería más adecuado, ¿ya? Porque sí yo diría, este es más representativo. Cuando los datos no son homogéneos, ¿sí? La media no es el valor más adecuado para representar a ese grupo de datos, ¿ya? Cuando los datos son homogéneos, entonces sí el valor de media es más representativo, ¿ya? Y entonces, como en el caso A, ahí habría que considerar otro tipo de medida para indicar, ¿verdad?, cuál es el valor que nos representa esa distribución. Bien, otra de las propiedades para la media es que la media se calcula para una variable cuantitativa. No se puede calcular una media para una variable cualitativa, ¿sí? Y la otra situación, la otra propiedad es que sirve la media para comparar dos poblaciones. Que aquí por eso yo tenía esta parte aquí también, me iba a servir para varias situaciones. Acá yo podría comparar esta media, ¿me? Si tengo una media, si tengo un grupo A, una población A, o una muestra A, y un grupo B, ¿sí? O una distribución B, yo digo, miren cómo están las medias acá. Sí, un poquito, son bastante diferentes. Entonces, las medias sirven para hacer ese tipo de comparaciones, ¿sí? Entre poblaciones o muestras que nosotros tenemos. Ahora voy acá a lo que yo les estaba indicando. Supongan ustedes que tuviéramos este número de datos acá, de un grupo de estudiantes, en el cual se pretende calcular el promedio de las respiraciones bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y para cada uno de los pacientes que nosotros tenemos este grupo de datos. Iba a lo siguiente, acá. Decía que la media como propiedad es un cálculo bastante sencillo, ¿sí? Sumatoria de todos los valores, y lo dijo ahí, lo volvió a decir ahí un compañero de ustedes. Se suman los datos y se divide entre el grupo de datos. Ahora, ustedes van a ver que Daniel Weinert lo tiene de esta manera, ¿sí? Porque estoy siguiendo la misma notación que tiene Daniel Weinert. Aquí se expresa, ¿sí? Si nosotros quisiéramos verlo en función de alguna fórmula, podríamos expresarla de esta manera.
acá diría, la media, ¿sí? La media es igual, miren, es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xi dividido entre dn. ¿Ya? Esa es la definición, por eso alguien me hacía la pregunta, pero ¿cómo la obtuvo? ¿Cómo se calculó? Si el 5 siempre es... No, aquí la forma para determinarla decía yo básicamente, ya sea para una serie simple, para un arreglo ordenado, para una distribución simple de frecuencias o para datos agrupados, el concepto básico es el mismo. Se suma y se divide. No hay para dónde. Va a cambiar un poquito. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos expresar? Si nosotros quisiéramos ver para una distribución simple o un arreglo ordenado, ¿sí? Arreglo ordenado o serie simple, la media se calcula de la siguiente manera. La sumatoria desde igual 1 hasta n de xi dividido entre dn. Que es lo mismo que hemos estado hablando, solo que de una forma, por decirlo así, un poquito más, más técnica, más elegante, si alguien lo podría decir, o siguiendo la nomenclatura que nosotros tenemos en Daniel Weinert. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a calcular una media muestral, ¿sí? Se calcula sumando los valores, mire, que esta es la notación de sumatoria, sume los valores de la variable desde i, o sea, desde el primer valor, que en este caso sería 19, hasta el último valor, que está acá, que dice hasta n, desde i igual 1 hasta n, y n es 17, o sea, sume todos los valores, y divídalos dentro de n, ¿sí? Ahora, otra de las situaciones es que esta es la forma como nosotros la podemos expresar para la determinación de la media cuando no. Pero si es una población, tendríamos que decir acá, ¿sí? Voy a hacer esto acá, jóvenes. Voy a hacer esto acá. Cuando en la media que estemos calculando no es de una muestra, sino es de una población, tendríamos que indicarlo de la siguiente manera. Media, ¿sí? Que es mu, se simboliza con esta como es como una U, ¿sí? Pero se pronuncia mu, es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xi de n mayúscula, ¿sí? Y yo les pongo esto porque miren ustedes que es la forma como lo está representando, lo representa Daniel Weinert. Y la otra situación es que para algunas fórmulas más adelante, vamos a ver que puede ser n mayúscula, por ejemplo, para el denominador, o puede ser n minúscula. Y eso ya nos va a variar un poquito el cálculo, ya solo con el hecho de hacer la anotación de esa manera, porque va a representar para este caso acá, que ya no es la determinación de una media muestral, sino es la determinación de una media poblacional. ¿Sí? Bueno, eso quería indicarles. Al final, acá, si esto es una población, bueno, al final la sumatoria de todos los valores divididos dentro del total. Para este caso, hay un valor que al sumar me da 359 y el total de datos es 18, 359 dividido entre 18. La media poblacional, ya no sería esta, ¿sí? Acá, ¿sí? Sino sería acá.
sería 19.94. ¿Sí? La media, que es una media poblacional. Bien, no sé si hay alguna duda, creo que eso ya lo hemos hablado bastante. Sí, ya no. Bueno, veamos ahora la mediana. Yo creo que esto incluso lo hablamos también la vez anterior, pero la mediana es otra medida de tendencia central. ¿Sí? Y algunas características de la mediana es que es aquel valor, bueno, como definición es aquel valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. ¿Sí? Es decir, la mediana es el valor central de la distribución. ¿Sí? Divide al grupo en dos partes iguales. Si nosotros tenemos 5 datos, la mediana es el valor central, ya que deja el mismo número de datos hacia la izquierda y el mismo número de datos hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, pero al final divide al grupo en dos partes iguales, y es el valor central de la distribución. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se obtiene la mediana? Si el grupo de datos es impar, la mediana es el valor que está al centro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 datos y los datos son 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? El valor de la mediana es el valor que está en el centro de esta distribución. Y para este caso, vuelvo a repetir, si el caso fuera 1, 2, 3, 4, 5, la mediana sería el número 3, que es el valor que está en el centro. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para aclarar esta parte acá y no dejarlo así muy nada más así ahí al aire. Cuando el número de valores es par, sí, vamos a ver que la mediana, igual, ¿verdad? Por definición es el valor que está al centro de la distribución, pero vamos a ver que si la distribución es par, ¿sí? El número de datos es el total del grupo de datos es un dato par. Vamos a ver que la mediana se va a obtener siempre con el promedio de los datos centrales de la distribución. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que estamos indicando con esta parte? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, solo para terminar acá con algunas propiedades de la mediana, es que también es única, ¿verdad? No hay dos medianas, hay lo mismo que la media, es simple de calcular, no es complicado. Los valores extremos no tienen efecto importante sobre la mediana, lo que sí ocurre con la media, que es lo que estuvimos dándole vuelta ahí al asunto hace rato en relación a eso. ¿Sí? En el caso de la mediana sí no tiene ningún efecto, ¿ya? Si hay datos extremos, acá, como por ejemplo, acá, estos, por ejemplo, si aquí nosotros quisiéramos sacar la mediana, si nosotros de este grupo quisiéramos sacar la mediana, dice que la mediana no es afectada por valores extremos, como lo es la media, ¿ya? Porque es el valor que divide la distribución en dos partes iguales. Entonces, aquí, y a eso iba con toda la discusión acá, que si para este caso la media es 20.6 y que para mí, a consideración, no era el valor representativo de la distribución, o sea, no es el valor más adecuado para decir esta es el valor que representa al grupo. Ahora, la mediana, y a eso iba la observación que hizo una estudiante, es que aquí, entonces, el valor más representativo sería la mediana. Y esa era la situación que yo quería indicar con esta parte. Sí, la mediana también la vamos a utilizar solo, o se puede determinar para datos cuantitativos. No podemos determinar mediana para datos cualitativos. ¿Cómo determinamos una mediana? Por eso hablamos de simplicidad en el cálculo de la mediana. La mediana se obtiene de la siguiente manera. La mediana, que se denota como mediana, o lo voy a poner acá también, MD, porque lo podrían ustedes encontrar en algunos otros. ¿Sí? Es igual,
Sí, cualquiera de las dos formas. Mediana se abrevia ME o se representa también como MD, en cualquiera de las dos situaciones puede ser. Es igual, o se obtiene sumando el valor de n más 1 dividido entre 2. ¿Sí? ¿Qué es esto? N es el número de datos. Más 1 dividido entre 2. Veamos este grupo de datos que nosotros tenemos acá. Si nosotros tenemos un grupo de datos representados por 5, 3, 10, 4 y 12, ¿sí? Y nos piden determine la mediana. Primeramente, lo que sí habría que hacer es uno, acá, ordenar los datos. Y esa es una condición que hay que considerar. O sea, en el caso de la media, no hay ningún inconveniente. Si ustedes tienen un conjunto de datos, estén ordenados o no estén ordenados, ustedes pueden calcular la media sumando los valores y dividiéndolos entre el total de datos. En el caso de la mediana, no se puede hacer. Para el cálculo de la mediana, los valores deben de estar ordenados en forma ascendente, de preferencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de datos como estos que nosotros vemos acá, que es 5, 3, 10, 4 y 12, primero, ordenar los datos. Aquí los tenemos ordenados en forma ascendente. Vemos acá que tenemos acá el 3, luego el 4, el 5, el 10 y el 12 están en forma ascendente. ¿Sí? ¿Por qué los tenemos que ordenar? Porque la mediana, aparte de ser una medida de tendencia central, es una medida de posición. Es una medida de posición y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, de acuerdo a lo que habíamos indicado, cálculo de la mediana dice que se calcula como el total de datos más 1 dividido entre 2. Miren ustedes que acá lo que tenemos es un grupo de datos impares, ¿sí? Porque al final lo que tenemos acá es 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos la mediana entonces? Si nosotros tenemos 5 datos acá, entonces, mediana dice que es n más 1, y n acá son 5, ¿sí? Entonces son 5, ¿sí? 5 más 1 igual a 6, dividido entre 2 es igual a 3. Ahora aquí hay una situación, ¿sí? Que lo que estamos obteniendo acá es lo que se podría conocer como la posición mediana, ¿sí? La posición mediana. Y eso nos va a servir no solamente en este arreglo ordenado o serie simple, en la distribución simple de frecuencias, pero nos sirve nos sirve un poquito más cuando nosotros hacemos la determinación para datos agrupados, ¿sí? La posición mediana. Y entonces lo que tenemos acá es el 3, pero esta no es la mediana, ¿sí? Esta es la posición mediana. ¿Qué quiere decir eso? Y por definición lo dijimos hace ratos, que la mediana es el valor, ¿sí? Que divide al grupo en dos partes iguales y que se ubica al centro de la distribución cuando los datos tienen un orden determinado. Entonces lo que quiere decir es que acá la posición es la número 3. Esto quiere decir que esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. ¿Sí? Entonces la posición es esta, y lo voy a poner con otro color, solo para indicar que la posición es el valor 5, ¿sí? Que es la posición número 3, pero la mediana es 5, ¿sí? Esta sería el valor de mediana. Es decir, hoy en un examen, y eso sucede siempre, ponemos, determine a partir de los datos el valor de la mediana, y alguien pone, por ejemplo, 3. Esa no es la mediana, esa es la posición mediana. La mediana es el valor de 5. Y eso, bueno, hace rato decíamos que cuando es impar es este valor, pero ¿qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, un grupo de datos
ya que el valor de n es impar. Bueno, cuando es impar, la mediana siempre va a ser por definición, ¿verdad? Es el valor que divide el grupo en dos partes iguales. No hay para dónde. Ahora, cuando el valor es par, sí, vamos a tener un valor que teóricamente va a estar en el centro, ¿sí? Pero que que tiene una posición mediana, pero que no la tenemos dentro de la distribución, y entonces debemos de calcularla a través del promedio de los valores que están adyacentes. Sí, y en este caso, por ejemplo, ¿qué sería? Acá, de acuerdo a la fórmula que habíamos indicado, es que la mediana es igual a la sumatoria de los valores más 1. Bueno, entonces, para este caso, decimos que 6 más 1, ¿sí?, es igual a 7. A 7, ¿sí? Dividido entre 2, esto es igual a... Bueno, hola. ¿Me encontró usted? Perdón, alguien está, por favor, podría apagar su micrófono. 3.5, ¿sí? Bueno, entonces el valor es 3.5, miren. Esa es la posición mediana. Esa es la posición mediana. Quiere decir que, miren, si la distribución es esta que nosotros tenemos acá, y bueno, ya ordenada, ¿sí? Aquí tendríamos que ordenar, y el ordenamiento sería 3, 3, 4, 5, 10 y 12. Hay un valor que es la mediana, que es el valor que divide el grupo en dos partes iguales, que para este caso su posición es 3.5. Ese valor no lo tenemos en la distribución, lo tendríamos que calcular, y su cálculo se realiza sumando los valores adyacentes, ¿ya? Y en este caso tendríamos que sumar el 4, ¿sí?, que es el valor que está contiguo al 3.5, más 5 y dividido entre 2. O sea, al final, la mediana para cuando nosotros tenemos un n que es par, ¿sí?, es el valor promedio de donde está la posición mediana. Y entonces el valor para este caso sería 4 más 5 dividido entre 2 es 4.5. La posición es 3.5, pero la mediana es 4.5. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda con la mediana para una serie simple? ¿De dónde sacó el 4.5, ingeniero? Es lo que estábamos, es lo que estábamos indicando. Fíjense ustedes que los valores, nosotros tenemos, si tenemos un grupo de datos acá, que son estos, ¿sí?, que son los que estoy marcando, y digo, determine la mediana con estos datos, y veo que el grupo o n es par, ya, bueno, al final la fórmula tendría que utilizarla, ¿verdad? Porque la fórmula dice que para calcular la mediana, ya sea para un n par o un n impar, la fórmula dice que es n más 1 dividido entre 2. Bueno, pero para este caso, yo sé que el número de datos que yo tengo acá son 6. Sí, entonces digo 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 datos los que yo tengo. Entonces son 6 datos. Más 1 son 7. Dividido entre 2 es 3.5. Decía, esta es la posición mediana. Quiere decir que, de acuerdo a lo que habíamos indicado acá, que para calcular una mediana los datos tienen que estar ordenados, de preferencia de forma ascendente. Entonces, eso fue lo primero, o es lo primero que hay que hacer. Y lo que hicimos acá es que estos datos que están acá en forma aleatoria, ¿verdad?, y que no tienen un orden, tendríamos que ordenarlo. Y acá en esta parte, estos valores que están acá, nosotros los ordenamos acá. Miren, voy a quitar esto, para que no, solo para que ustedes vean acá. Miren, los datos están ordenados acá. Ya los ordenamos en una forma ascendente, man. Los datos van de 3, 4, 5, 10 y 12. ¿Sí? Esa es la primera condición que hay que hacer. Hay que ordenar los datos en forma ascendente, de preferencia. ¿Sí? Y como ya los tenemos ordenados, entonces dice que la fórmula es n más 1 dividido entre 2. ¿Cuánto es n?
N son 6, ¿vale? Porque N es el total de datos que nosotros tenemos, es la sumatoria de las frecuencias, ya por definición y todo. Lo decíamos hace rato, puede ser N minúscula o N mayúscula, si es una muestra o es una población. Para este caso, vamos a considerar que N es una muestra. Pero igual, vamos a tener que sumar el total de datos que nosotros tenemos. Y el total de datos que nosotros tenemos acá, perdón, acá, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. 6 más 1 es 7. ¿Sí? Dividido entre 2. Eso es lo que dice la fórmula. 6n más 1 dividido entre 2. 6 más 1, 7 dividido entre 2 es 3.5. La posición es la posición 3.5 dentro de la distribución que nosotros tenemos. ¿Sí? Es decir, en este caso ubicamos rápidamente cuál es la posición número 3. ¿Sí? Porque digo yo aquí la posición, esta es la posición 1, esta es la posición 2, la posición es 3 acá. Pero en este caso es 3.5. ¿Sí? La posición es 3.5. Y entonces yo digo, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, y esta es la posición 4. Pero dice que la mediana está en la posición 3.5. Quiere decir que el 3.5 está al centro de entre 4 y 5. ¿Sí? Y eso es lo que yo estaba representando con esto, que la posición, hay una posición acá, ¿sí? Que es la posición donde va a estar la mediana. La posición es la 3.5, pero no es mediana, sino solamente es la posición, ¿sí? Ahora, si esa es la posición, ¿cómo determinamos el valor de la mediana? El valor lo obtenemos, como ya lo dijimos antes, calculando el promedio entre los dos valores adyacentes donde está esa posición mediana. Bueno, entonces, como el 3.5, antes está el 4 y después está el 5, para calcular la mediana, lo que hacemos es la sumatoria de 4, ¿sí? Que es el valor adyacente a 3.5, pero que está antes, y el que está después, que es 5, ¿sí? Es 4 más 5, es igual a 9, dividido entre 2, es igual a 4.5. Y ese sería el valor de la mediana. ¿Sí? Ana Maribel, por favor. Inge, una pregunta, y así como la mediana de 6 más 1 dividido 2, ¿cómo fue que sacó eso? Por eso decía, de acuerdo a esto, ¿sí? Lo vamos a poner acá de otro color. Acá. Dice que la mediana, ¿sí? Para una serie simple, lo puse acá, miren, aquí, la mediana, acá, para una serie simple, es igual a la sumatoria de n más 1 dividido entre 2. Así se calcula la mediana. ¿Sí? Y fíjense ustedes que este n más 1 dividido entre 2 lo vamos a utilizar es una medida de posición, pero bueno, mejor no hablamos de eso por el momento. Pero si hay una fórmula para calcular mediana, sería esta, ¿sí? Así sencillamente. ¿Cómo se calcula la mediana? A través de la fórmula siguiente. Sume n, o sea, el número de datos, más 1 y dividirlos entre 2. Bueno, eso es para obtener la posición mediana, decía. ¿Ya? Y entonces la situación es que para cualquiera de los casos, nosotros lo que hacemos es el número de datos, que es n más 1, para el caso primer caso, el caso A, n más 1 dividido entre 2, como el total de datos acá son 5. Bueno, entonces n es 5 más 1, 6 dividido entre 2 es 3. Y aquí para este caso la posición es la número 3, ¿sí? ¿Qué significa eso de posición? Es el orden que lleva. Para este caso, como dice que la posición es la número 3, el orden sería el 1, el 2 y el 3. ¿Ven? El 10 sería la posición 4 y el 12 sería la posición 5. Pero como a mí, de acuerdo a la fórmula, dice que la posición
para calcular para el cálculo de la mediana, para este caso en particular es 3, entonces yo digo, bueno, entonces la posición mediana es el valor donde está esa posición número 3. La posición es la número 3, 1, 2, 3, pero el valor de la mediana es 5, que es este valor que está en la distribución. Cuando es impar, pero cuando es par tenemos la situación de que la posición es una posición que no la encontramos en la distribución, ¿sí? Porque no está aquí, miren, ustedes, ¿cómo calculamos el valor de la mediana de acuerdo a lo que habíamos indicado en esta fórmula? N más 1 dividido entre 2. Bueno, pero esa, al final de cuentas, esa es la posición mediana, ¿ya? Y entonces la posición mediana dice que es N. ¿Cuánto es N? 6 más 1, 7. Dividido entre 2 es 3.5. Pero ese 3.5, esa es una posición. Quiere decir que el valor de la mediana está o queda en la posición 3.5. 3 y la mitad, ¿ya? Y entonces yo digo, y vengo, y como ya tengo ordenado mis datos acá, porque esa es una condición indispensable para la determinación de la mediana, que estén ordenados en forma ascendente, de preferencia, vuelvo a repetir. Entonces, como el orden está acá, yo digo, entonces esta es la posición 1. Esta es la posición 2. Esta es la posición 3, ¿sí? Ahora, la posición 3.5, que es la calculada, quedaría acá, ¿sí? Entre el 4 y el 5. Es la posición 3.5. Esa posición es una posición intermedia, ¿sí? No resulta ahí. Pero acuérdense ustedes que la posición no es la mediana. La mediana es el valor que representa a la distribución. Y entonces, acá sí hay que determinar la mediana. ¿Y cómo se determina? Como el valor es 3.5. Al final, lo que se hace es el promedio, ¿sí? De los valores que están adjuntos a esa posición. Entonces, al final, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar el valor de 4 y que está antes de esa posición 3.5 y sumar el valor más 5 y dividirlo entre 2. Al final, el valor 4 más 5 dividido entre 2 es 4.5 y ese sería el valor de la mediana, ¿sí? La posición es la posición 3.5, pero el valor de la mediana es 4.5. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora veamos la tercera. Acuérdense que vimos la media, estábamos viendo la mediana y ahora veamos la moda, ¿sí? Para un arreglo ordenado o serie simple, acuérdense de eso también. Estamos ahorita en un arreglo ordenado o serie simple. No hemos visto media, mediana y moda para una distribución simple de frecuencias. Y no hemos visto media, mediana y moda para datos agrupados, que eso ya va a ser un poco diferente. ¿Sí? Ahorita estamos con la determinación de esto para un arreglo ordenado y serie simple, que al final, vuelvo a repetir, la parte conceptual, la parte conceptual es la misma, ¿ya? En el caso de la MOA, ¿sí? Dice que la MOA, por definición, es el valor que más se repite, es el valor que se encuentra como mayor frecuencia o mayor frecuente, ¿sí? Dentro del grupo de datos que nosotros estamos observando, ¿sí? Es el valor que se ve, que se observa más. Siempre hablamos de que eso está de moda. ¿Qué quiere decir eso que está de moda? Que más se ve, ¿sí? El corte de pelo, ese está de moda, ese estilo, yo no sé cuál sea, ¿sí? Pero dicen, ese está de moda, pues es el más frecuente, es el que más se ve, es el que más se repite, ya, por definición. Y la moda, nosotros sí, en este caso sí podríamos establecerla, tal vez no tanto determinar, porque no vamos a calcular, aunque podría decirse, pero tal vez un término más adecuado es establecerse para datos cuantitativos y datos cualitativos, a diferencia
de la media y la mediana. Que la mediana, vuelvo a repetir, solo aplica para una variable cuantitativa. En el caso de la moda es otra situación, ¿verdad? Porque nosotros podríamos determinar una moda para una variable cualitativa. Es lo que nosotros vemos con mayor frecuencia, lo que más se ve, ¿sí? Para una variable cuantitativa es lo que más vamos a ver, ¿sí? Ejemplo de moda, diría, a ver, si nosotros vemos algún ejemplo por ahí que nosotros veamos ahí en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, es que se están usando, por ejemplo, que alguien está usando algún instrumento en el cual la medida es 20, por poner ejemplo. ¿Ya? Es que se está usando una cinta, por poner ejemplo, se está usando un instrumento, cualquier situación que es de una magnitud de 20. Eso es un dato cuantitativo. Yo estoy tratando de pensar de un ejemplo digamos así, de la calle, algo que nosotros podemos ver en nuestro diario de vida, ahí cuando caminamos o vemos, observamos en algún lugar, por supuesto. Si nosotros ponemos algún ejemplo acá ya propiamente, en el caso de la medicina, podemos hablar, por ejemplo, de la moda para la variable glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, estatura, peso, presión arterial, latidos cardíacos, etcétera. Cualquier, para la variable cuantitativa, la moda la podríamos determinar. Pero también la podemos determinar, vuelvo a decir, para una variable cualitativa. ¿Ya? ¿Cuál es la variable cualitativa? ¿Cómo es la variable cualitativa? Es aquella que nos expresa a nosotros solo cualidades, ¿sí? En las cuales no hay un instrumento de medición que nos determine cómo es, sí, sino solamente nos indica cómo se ve, cuál es la característica, el género, el diagnóstico, ¿sí? En el examen poníamos en la percepción que tenían, se tenía en los estudiantes y los profesores en relación a que si en el Centro Universitario de San Marcos se seguía un protocolo de bioseguridad en relación al COVID-19. ¿Sí? Y veíamos, es que, ¿cuál es la percepción? Es que se ve que hay una percepción mala, bueno, no recuerdo exactamente, pero mala, solo para indicarlo bien, vamos a ver cómo lo teníamos ahí, expresado, pero se decía deficiente el término, ¿sí? Deficiente, regular y buena, ¿sí? Esa era la percepción, ¿ya? Bueno, pero podríamos decir, en el caso de los profesores, por ejemplo, ¿cuál es, sí, lo más frecuente ahí? Y en el ejercicio, sí, del examen, deficiente era el valor que más se repite, era el valor más frecuente, sí, en el caso de los profesores. ¿Ya? Fíjense ustedes, lo determinamos porque vemos el valor que más se repite, el valor que es más frecuente, ¿sí? ¿Y cuál fue? Deficiente. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de los estudiantes, habían dos situaciones, deficiente e irregular, ¿ya? Entonces ahí podríamos decir, regular podría ser, aunque hay dos valores ahí parecidos, y eso es lo que vamos a hablar también de la moda. ¿Sí? En la última característica que vimos acá, que es unimodal y bimodal, ¿ya? No sé si alguien tiene su cuadrito ahí de lo que resolvió en el examen, pero yo encuentro ahí cabalmente algo que nos sirve para esto, para entender esta parte, ¿ya? Primero, es que
nos sirve también para determinar la moda en una variable cualitativa. La podemos determinar. De necedad, otra vez lo estoy diciendo. La media y la mediana no se puede para variable cualitativa. Solo la moda. ¿Sí? Y esa es otra característica que hay que ver a la hora de analizar nuestros datos. Todo eso hay que verlo. ¿Sí? En el caso de la moda, por ejemplo, decimos, es que la moda en valores extremos sí es influenciada. Y ahí era donde estaba toda la discusión aquella, ahí, de que empezamos a ver y todo, y decir, se influenciada por valores extremos, ¿será que es representativo? ¿No es representativo? Bueno, pero ahí entró entonces ya después la mediana, y bueno, la mediana, entonces, si la moda no es el valor más representativo, entonces ahí sí entra la mediana, porque la mediana es el valor central, y no está influenciada por valores extremos. Otra situación que ustedes deben de conocer, de analizar y ver para la interpretación de sus datos. Bueno, pero es que también la media, la mediana, nos puede servir no solo nos sirve para valores cuantitativos o una variable cuantitativa. Pero es que la variable que yo tengo es una variable cualitativa, entonces ahí no entra media y mediana, no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si no quiero analizar a través de una medida de tendencia central, la única forma va a ser la moda, y es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Dentro de estas otras características dice que la moda es la más simple, ¿sí? Dentro de las tres medidas. ¿Por qué? Porque se determina por simple inspección, solo con observar. A diferencia de la moda, la media dice, sume los valores, divídalos entre. La mediana, n más 1 dividido entre 2, vea la posición y luego determine. La moda no, la moda solo la ve a usted. Así como usted ve en la calle cuál es el corte de pelo que está de moda, cuál es el pantalón que está de moda, la blusa que está de moda, la forma de usar nuestra ropa y toda la cosa que está de moda. Así, solo por simple inspección y ya se determina. Tanto en un arreglo ordenado o serie simple, como en una distribución simple de frecuencias. Ahora, en datos agrupados, sí ya no. ¿Sí? La simple inspección, esa característica, ahí sí nos sirve para identificar dentro de los intervalos donde puede estar la moda, pero la moda la tenemos que calcular. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, ahí para calcular, ahí es otra situación. ¿Sí? Pero si quisiéramos ahí decir, bueno, vamos a ver, decimos la moda, solo por ponerle un ejemplo, yo quiero decirles acá, para hacer la excepción de la simple inspección, por simple inspección, porque en datos agrupados la moda sí se calcula, la moda es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta, la moda vamos a calcular como el límite real más el delta 1 más el delta 2 dividido FI multiplicado por la amplitud, ya es otra forma, ¿sí? Ahí la vamos a calcular, la vamos a determinar, vamos a ver. Aquí sí, por simple inspección, solo vemos y ya. Ahora, la situación es que modas en una distribución puede haber no solo una, por eso es que cuando al inicio yo les decía a ustedes que las medidas de tendencia central es un valor, mire, es un valor, decía, que representa la población, que dice hacia dónde tienden los datos, hacia dónde confluyen los datos, hacia dónde se concentra el grupo de datos, y decía, es un solo valor, pero de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Indiqué, porque esta es la situación. En el caso de la moda, puede haber una moda, pueden haber 2 modas, 3 modas, y todas las modas que puedan haber. Sin embargo, se consideran hasta 3 modas. Podríamos decir si hay 2 modas, bimodal. Si hay 3 modas, trimodal. Pero de 3 en adelante decimos que ya no hay moda, ¿sí? Incluso puede ser no incluso, sino lo más corriente es que sea unimodal. Bueno, es no lo más corriente, pero es lo que pretendemos nosotros que así sea en una distribución, que sea unimodal, o sea, que haya solo una moda. Pero puede ser que también sea amodal, o sea, que no haya moda. Veamos este ejercicio que nosotros tenemos acá. ¿Sí?
Se seleccionó una muestra de 20 estudiantes para determinar valor típico de las respiraciones bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Y tenemos este grupo de datos acá, miren, acá, que nosotros tenemos acá, eso. Y entonces, tengo ese grupo de datos ahí para una distribución. Es un grupo de datos que nosotros los podemos trabajar como un arreglo ordenado, sería simple. La moda es por simple inspección. A ver, por favor, díganme ustedes, de acuerdo a lo que ya explicamos, indicamos acá, ¿cuál es la moda? Por favor. ¿Sí? Por favor, ¿cuál es la moda? Jóvenes, de ese grupo de datos. Sí, por favor, Mariela Fernanda. ¿O alguien? No, está levantando la mano. Es el 20, dice, sí es cierto, es el 20. Muy bien. Es 20, Inge. Sí, 20. 20. Muy bien, gracias, gracias. Así es. ¿Y cómo lo hicieron? Por simple inspección. Solo se ve. Solo se ve. Por eso dice que la moda es la más sencilla, ¿verdad? De calcular o de determinar. Mejor, o sea, sería el término más adecuado, determinar. Solo vemos que el 20 se repite 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y esa es la moda. Es el valor que más se repite. ¿Sí? Por definición, que es el valor que más se repite. Ahora, voy a hacer algo acá, a ver si... Vamos a ver. Acá. Voy a quitar este de acá. Bueno, ahora ¿qué pasa ahí, jóvenes? Ya con esos datos ahí. ¿Cuál es la moda en ese grupo de datos que ahí tenemos? 20 y 21. Es bimodal. ¿Sí? Es bimodal. O sea, si en esta distribución no hay una moda, hay dos modas, es bimodal. ¿Sí? O sea, aquí es bimodal, pero igual por simple inspección. Por simple inspección. ¿Verdad? Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, sí. Con el 22 no se toma como moda, ya que se repite, ¿qué? ¿2 veces? ¿3 veces? Ajá. No lo vamos a tomar como moda debido a lo siguiente. ¿Bien? La moda es el valor que más se repite. Es el que más se repite. Sí, es el que está acá. Sí, ciertamente. Lo que usted acá, el 23, pero el 20, no, ¿cuándo decía? El 23, hay uno. El 22, ingeniero. El 22, sí, exacto. Entonces, el 22, vamos a ver que en el caso del 22 hay un y 2. ¿Sí? Pero no es el más frecuente. O sea, acá, por definición, es que la moda es el valor que más se repite. ¿Ya? Y sí, vamos a encontrar valores que se repiten también, pero por definición, la moda es el valor que más se repite. Y si vamos a ver que una distribución puede ser bimodal o trimodal, es porque se repite la misma cantidad de veces. Sí,
No sé si quedó claro, ¿sí? Sí, solo Ronnie una... Azula. Sí, por favor. No sé si hay un límite de repeticiones para considerarlo una moda. Sí, sí, exactamente, sí. De acuerdo a lo que se considera es que hasta 3 se puede decir que hay una distribución que es trimodal, ¿sí? Ya, hasta 3, pero de No, 3 en adelante se considera que ya no tiene moda, ¿sí? Que ya no tiene moda, de 3 en adelante. me refería a que, por ejemplo, el 21 se repite 4 veces y el 24 igual. Entonces el 22 decía el compañero porque se repite 3 veces. Entonces no se Ajá, toma sí, como moda no, porque esa no, tiene que ser igual no, a 4. no, ya no se toma como moda, no. Por Vale. definición, la moda es el valor que más se repite, ¿sí? Y de los que más se repiten es el 20, pero también en este caso el 21 se repite de la misma manera, ¿ya? Miren, aquí podría ser, digamos, 17, ¿eh? Y podría ser que el 19 estuviera un 19, aquí hay 2 19, pero ahí no se consideran que ya puede ser 1, 2, 3, que no hay moda, no, la moda es el valor que más se repite. Y en este caso, el 20 y el 21 son los valores que más se repiten y están con la misma cantidad de datos. Sí, Diana. Una Por pregunta, favor. ingeniero. De los dos datos, que es el 20 y 21, los dos tienen la misma repetición. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de los dos se toma? Así, lo que sucede en este caso es que nosotros podríamos considerar que esa distribución es bimodal y que tiene 2 modas, ¿sí? 2 modas. Ya lo vimos acá lo veníamos acá en esta parte, ¿sí? Que una distribución puede ser, vamos a poner otra cosa que amodal. Modal. ¿Sí? Una distribución puede ser amodal, o sea, no puede, de repente no tiene moda. De repente no tiene moda. Suponen ustedes que una distribución fueran así como yo se los estoy indicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 datos. Y así como yo se los mencioné. ¿Cuál es la moda ahí? No hay. Es amodal esa distribución, porque no hay ningún valor que se repita. Pero si en esa distribución del 1 al 20, por ejemplo, ya hay el 15 es 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya la distribución sí ya tiene moda, ¿verdad? Y es el 15. ¿La moda cuál es? El 15, aunque se repita 2 veces. Pero, por definición, la moda es el valor que más se repite. En ese caso sería el 15, ¿sí? Entonces, puede ser amodal, valor, una distribución. Miren, cuando hablo de distribución me estoy refiriendo a los valores, ¿ya? Porque esa es la definición del grupo de datos que nosotros tenemos como es la distribución de esa variable. La variable estatura, ¿sí? La distribución es la siguiente, ¿sí? 20, 40, 80, 100 centímetros, 120, 110, etcétera, etcétera. Esa es la distribución. Bueno. Que no se repite ningún valor, es amodal. Bueno, que se repite 2 veces, bimodal. Que se repite 3 veces, trimodal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para ese caso particular del 20 al 21, ¿cuál se debe considerar? No, yo diría que si nosotros quisiéramos, miren, si es una variable cuantitativa, tendríamos la opción de que si estamos analizando esa variable y la moda, no, esas son otras cosas que hay que considerar. Por eso yo les hablo de toda esta situación, características y aspectos que hay que considerar, porque ya hay una situación que si usted
está analizando esos datos a través de la moda y se encuentra que tiene 2 modas, entonces ya dice usted, pero ¿cómo saco mi conclusión? Porque esa es la pregunta que usted hace y perfecta la pregunta. ¿Cuál tomo? ¿Cuál tomo? Yo diría, ahí hay 2 modas y el 20 y el 21, 2 modas. Pero es que yo quiero concluir. Bueno, entonces, de repente, la moda para su conclusión, en su diagnóstico, en su análisis, lo que usted está haciendo, de repente, no es la medida más conveniente. Entonces ya dice usted, mejor concluyo a través de la mediana. Concluyo a través de la media. Entonces dice usted, bueno, acá si yo tengo esto, acá la moda, tengo 2 modas. Tengo 2 modas pero en mi conclusión, ¿qué pongo? Es que hay 2 modas, 20, 21. De repente no es lo más adecuado y no va a ser más adecuado porque tendría que decir, dentro de sus conclusiones se encontró que el valor de las respiraciones, ¿sí? de encontradas, es que el valor más frecuente es el 21 y el 20. Podría ponerlo, que son las más frecuentes, el 21, pero de repente usted dice, no, es que también yo quisiera poner, o creo que es más conveniente poner solo un valor. Entonces mejor dejo ahí la moda, ¿sí? Y mejor a esta distribución yo le determino su media. Creo que es más conveniente, porque mire, los datos son bastante homogéneos. Ahí entra bien una media, ¿sí? La media va a ser más representativa. Suma los datos y los divide entre el total de datos, que para este caso son 19, y saca su media. Es un valor más representativo. Bueno, pero es que también puedo sacar la mediana. Está bien, calcule la mediana. Y tanto la mediana como la media, de repente, para lo que usted tiene como objetivos o lo que está pretendiendo, sea más representativo que la moda, ¿verdad? Eso es lo que hay que considerar. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en relación a eso, pero todo lo que hemos estado viendo, y miren ustedes, tal vez algunos dirán, bueno, pero es que tan repetitivo, es que es por esta misma situación, porque al final, miren, lo que me interesa es que se haga el análisis, ¿sí? de este tipo de medidas. Por eso hablamos de la comparación de las medidas de tendencia, la media, la mediana y la moda. La pregunta que habría que hacerse perdón, no sé si Luis Felipe sí levanta la mano. Sí, Luis Felipe. Ingeniero, buen día. Solamente Buen día. con una duda. ¿Será que nos va a dejar algún laboratorio o algo para que podamos ir practicando? Sí, por supuesto. Sí, miren, la verdad, tengo pendiente el de variable cuantitativa, 1. Y ya y eso, cabalmente, gracias por recordarme. Estoy en eso. Y también sobre esta parte, claro que sí. Sí, por supuesto que sí, vamos a hacer esa parte. Solo la voy a considerar y ahí les indico ahí más adelante. Sí, pero sí, por supuesto. Y bueno, miren, ya solo para ir terminando, pero aunque esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no más adelante, sino la próxima clase por cuestión de tiempo. Pero decía que la situación es, a la pregunta que podría alguien decirse es, y lo dijo ya hace ratitos en cierta forma quien hizo la situación ahí, bueno, pero ¿cuál sería? ¿Cuál tomo el 20 o el 21 para ese caso de la media? Es que la pregunta sería, en un diagnóstico, en una investigación, en algo que yo esté viendo y analizando, ¿cuál es la medida más adecuada? ¿Cuál es la medida más adecuada? ¿Será que la media? ¿Será que la mediana? ¿O será que la moda? Pues ahí sí que, como dice alguien, depende. ¿De qué? Del tipo de variable. Es que mi variable es cualitativa. No. Entonces,
Entonces no puedo sacar una media y una mediana. No voy a analizar a través de medias y medianas, ¿sí? Solo puedo hacerlo a través de una moda. Esa es una de las distribuciones. La forma de la distribución de los datos. ¿Cómo es la forma de la distribución de los datos? Si es homogénea, es heterogénea. Sí, o sea, los datos son muy parecidos o son muy dispersos. Hay datos extremos, como en el caso de la media. Es que hay valores extremos. Acuérdense que la media es afectada por valores extremos. Entonces, si mis datos tienen valores extremos, entonces de repente la media no es la más adecuada. A eso iba. Entonces aquí mejor utilizo una mediana. Sería lo más adecuado. O la moda en todo caso, aunque la moda la moda podría ser, sí, pero no la media. Y el objetivo de la investigación que pretendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que yo estoy siguiendo? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Y entonces, pues por cuestión de tiempo, en cuestión de la forma de la distribución, solo los voy a dejar con esta idea acá, ¿sí? Y eso lo vamos a platicar en la próxima clase, porque miren ustedes estas curvas que nosotros tenemos acá, nos dicen las distribuciones que nosotros tenemos de un grupo de datos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a platicar la otra semana, ¿verdad? Tal vez esto y sobre cómo puede ser la distribución de los datos, ¿sí? Cómo se distribuyen los datos, pero eso lo platicamos la próxima clase. No sé si para terminar, jóvenes, hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna queja o algo que ustedes tengan, solo para concluir, pero nos vamos a quedar acá. Sí, ¿quién es? Johnny, escuché, alcancé. Sí, ¿Sí? buenos días, perdona, ¿será que puede compartir las diapositivas? Solo que no tenía buen internet y casi